Ya. Buenos días, profesores y compañeros. A nosotros nos tocó presentar el caso clínico número 5. Los integrantes son Sebastián Araya, Brian Arrepol, Mariana Arriagada, Catalina Barra y Juan Pablo Bastías. Docente, doctora Jimena Ocampo, de la asignatura de microbiología. Caso clínico. Un hombre homosexual de 30 años de edad con SIDA se presenta en el servicio de urgencias con fiebre, escalofríos, sudoración nocturna y pérdida ponderal. Debido a que es indigente y usuario de drogas intravenosas, su VIH está descontrolado. El paciente se aísla y se obtienen muestras para análisis. Su recuento de células TSD4 positivas es de 400 células por microlitro y su muestra de esputo es positiva para bacilos ácido resistentes. Aparece un crecimiento lento en las placas de cultivo que se parece al mostrado. Aquí se muestran los resultados de la muestra de esputo. Los antecedentes del caso que consideramos relevantes son el sexo masculino, la edad 30 años, los síntomas que son fiebre, escalofríos, sudoración nocturna y pérdida ponderal, que es la pérdida de peso, el uso de drogas intravenosas y los exámenes que son el recuento de células TSD4 positivas, que es de 400 células por microlitro, y la muestra de esputo positiva a bacilos ácidos resistentes. Para comprender completamente este caso es necesario entender la enfermedad del VIH. El VIH viene de la familia de los retrovirus, su subfamilia son los lentivirus, tiene 4 genotipos, M, O, N y P, y hay 2 retrovirus humanos, VIH1 y VIH2. Las características relevantes son que presentan una forma esférica, una cápside icosaédrica, un tamaño entre 80 y 120 nanómetros, un material genético ARN con 2 copias idénticas, posee enzimas transcriptasa reversa e integrasa. Las células huésped son linfocitos T, CD4 positivos, macrófagos, células nerviosas de la microglía y células residentes en mucosas. Glicoproteínas más importantes de envoltura son GP120 y GP41, importantes para la actividad biológica del virus, ya que permiten infectar la célula del huésped. Las proteínas estructurales importantes son P24, necesaria para la formación de la cápside, y P17, que forma la matriz interna. La transmisión del virus es por medio de inoculación con sangre, por ejemplo, el uso de drogas intravenosas, transmisión sexual y transmisión perinatal. Los métodos de diagnóstico son por medio del test de ELISA, usado aquí en Chile, y como confirmación se usa la técnica de Western blot. Las etapas del VIH. Primero tenemos una infección aguda o fase inicial. Es la etapa más temprana de infección por este virus y por lo general se manifiesta en un lapso de 2 a 4 semanas de adquirirla. Durante esta fase, la concentración de este virus en la sangre es muy alta, lo cual aumenta considerablemente su riesgo de transmisión. Después tenemos la infección crónica o fase crónica. El VIH continúa multiplicándose en el organismo, pero en concentraciones muy bajas, y la cantidad de linfocitos T CD4 positivos disminuye progresivamente. Esta etapa puede durar entre 10 años o más. Y por último, tenemos la fase avanzada o SIDA, que es la más grave de la infección por el VIH, que no ha sido tratado. En este caso, el virus ha debilitado el sistema inmunitario y el cuerpo no puede luchar contra las infecciones oportunistas y el cáncer. En este gráfico se muestran las variaciones de carga viral y linfocitos T CD4 positivos durante sus diferentes etapas. En cuanto a los antecedentes paraclínicos y análisis clínico importante, lo más destacable en este caso fue la muestra de esputo. Esta muestra se utilizaba para pruebas como son, por ejemplo, el frotis o cultivos, y en este caso se llevó a cabo la segunda. Este es un examen de laboratorio que busca microbios que causan infecciones. El esputo es el material que sale de las vías respiratorias cuando una persona tose profundamente. Cuando se necesita una muestra de esputo, se le pide al paciente que tosa profundamente y que escupa cualquier flema que provenga de sus pulmones en un recipiente especial. La muestra se envía posteriormente a un laboratorio y ahí se coloca en un plato especial de cultivo.
Luego se observa por 2 a 3 días o más para ciertas bacterias que son de proliferación rápida o de 6 a 8 semanas para aquellas que presentan un crecimiento más lento. En cuanto a un cultivo que posea bacterias ácido resistentes y que dé positivo para estos son realizados básicamente para cuando se quieran averiguar si los pacientes posean principalmente infecciones como por ejemplo la tuberculosis, la cual en este caso es el primer caso de sospecha, ya que es una de las más probables y de las que tienen mayor frecuencia cuando se realiza este tipo de examen. Además de la tuberculosis, las principales infecciones micobacterianas son, por ejemplo, la lepra y algunas enfermedades similares a la tuberculosis que afectan a personas con VIH y SIDA. En este caso, al analizar las imágenes, tienen mucho parecido con lo que sería un diagnóstico de tuberculosis. Las paredes celulares de ciertas bacterias contienen ácidos grasos, o también llamados ácidos micólicos, que les confieren la propiedad de resistir a la decoloración con alcohol ácido, después de la tinción con colorantes básicos. Por esto se denominan ácido-alcohol resistentes. Las micobacterias, como por ejemplo la Mycobacterium tuberculosis o la Marinum, se caracterizan por sus propiedades de ácido-alcohol resistencia. Claramente podemos ver una semejanza entre lo que serían las imágenes vistas en el caso clínico, como en una microscopía de tuberculosis. Asimismo, en la imagen de tuberculosis, para el tema del cultivo, podemos ver perfectamente bacilos de Koch muy parecidos a los que se ven en otras imágenes de la bacteria de la tuberculosis. La enfermedad y el diagnóstico más probable es la presencia de tuberculosis, la cual es la enfermedad producida por una infección de Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria es un tipo de Mycobacterium, el cual está formado por los bacilos aerobios inmóviles y no esporulados con un tamaño de 0,2 a 0,6 por 1 a 10 milímetros. Cuando estos bacilos han sido tenidos, no van a decolorarse con soluciones ácidas. Este motivo es el cual les da el nombre de bacilos ácido alcohol resistentes o bien ácido resistentes. Esto quiere indicar que estamos en presencia de bacilos aerobios, gram positivos débiles y fuertemente ácido alcohol resistentes, que presentan una pared celular rica en lípidos, lo cual va a hacer que el organismo sea resistente a desinfectantes, detergentes, antibióticos, antibacterianos frecuentes, la respuesta inmune del hospedador y tinciones tradicionales. También tiene la capacidad de ejercer un crecimiento intracelular en los macrófagos alveolares inactivos. La enfermedad va a depender fundamentalmente de la respuesta del hospedador frente a la infección. Infección que primariamente es pulmonar y donde la diseminación de esta a otras locaciones va a ocurrir fundamentalmente en pacientes inmunodeprimidos. Esta es una bacteria que está presente a nivel universal, donde un tercio de la población mundial está infectada por este microorganismo. La población con mayor riesgo de padecer la enfermedad son los pacientes inmunodeprimidos, fundamentalmente los que están infectados por VIH, los alcohólicos y los adictos a drogas, también los vagabundos y aquellos que están expuestos a otros individuos afectados. El reservorio es exclusivamente de seres humanos y la vía de transmisión ocurre mediante aerosoles infectados. El diagnóstico de esta bacteria puede ser mediante la prueba cutánea de tuberculina, pruebas de liberación de interferón gamma, microscopía, cultivo o detección directa mediante sondas moleculares, donde la prueba más sensible y específica es la de la microscopía y el cultivo. ¿Y cómo llegamos a este diagnóstico? Bien, tenemos que primero ver los antecedentes, en donde sabemos que este paciente presenta VIH en etapa de SIDA, lo cual, como ya vimos, es un factor de riesgo para la presencia de tuberculosis. Además de que fuera indigente y que usa drogas endovenosas. También factor de riesgo para tuberculosis. Todo ya que este paciente, mediante el VIH, se encuentra en un proceso de inmunosupresión. También podemos ver que el paciente presenta síntomas que son fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso involuntaria o pérdida ponderal y escalofríos. Estos síntomas siendo clásicos también de una presencia de tuberculosis. Si bien vamos ahora a los exámenes diagnósticos, encontramos primeramente el recuento de células CD4 más como igual a 400 células por microlitro.
esto nos indica la presencia de una inmunosupresión, ya que es menor al recuento normal de células CD4+ en una persona sin esta inmunosupresión y con su sistema inmune 100% funcional. A la muestra de esputo nos indica positividad ante bacilos ácido resistentes, lo cual concuerda con los bacilos presentes en la enfermedad de tuberculosis. Si vemos la placa de cultivo y la microscopía realizada, que está en el lado izquierdo, nos podemos dar cuenta que concuerda con lo que sería una placa de cultivo de Mycobacterium tuberculosis y una microscopía de una enfermedad de tuberculosis. En continuación con la presentación, procederé a hablar sobre los antecedentes epidemiológicos del VIH y la tuberculosis. Como bien sabemos, el VIH sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública del mundo, especialmente en los países de bajos ingresos. Este virus no es mortal para las personas, pero sin embargo las infectadas sufren un deterioro progresivo de su sistema inmunológico y al final se ven afectadas por alguna enfermedad oportunista que les puede provocar la muerte. Principalmente el reservorio de este virus es que se aloja en tejidos linfáticos como ganglios linfáticos. Bueno, este virus de la inmunodeficiencia humana en estadísticas mundiales nos indican que el año 2017-2019 hubieron más de 38 millones de personas que convivían con este virus. Las personas más afectadas por el SIDA se encontraban en África, en el centro y occidente, y su minoría en el norte de África. Y Latinoamérica lo podemos visualizar con 1,8 millones que viven con este virus. Las estadísticas 2019 en Chile nos indican que hubieron 74.000 personas diagnosticadas, donde los mayores a 15 años de sexo masculino fueron en su mayoría. La clasificación principalmente se basa en que el 6% son trabajadores sexuales, el 12% personas que se inyectan drogas, el 17% hombres que tienen sexo con hombres, 1% mujeres trans, 18% clientes de trabajadores sexuales y el 46% compete a la población restante. Los casos nuevos hasta 2017 se encontraban en 1,8 millones de personas. Ahora bien, las cifras son un poco alentadoras debido a que hubo una disminución de al menos un 18% en comparación con el año 2010, y la mayoría de los casos nuevos fueron en Europa, Asia Central, Sur y Este de África, que también disminuyeron, y América Latina, que lo encontramos con un 1%. Las cifras 2019 es que hubo una baja y se reportan 1,7 millones de infectados por VIH. En Chile, el año 2019, se reportaron 5.100 casos nuevos, lo cual nos dice que mantiene una tendencia mundial. Las muertes por VIH en el mundo, en el año 2017 hubieron 954.492 muertes, donde su rango etario se encontraba entre los 50 y 69 años y 15 a 49 años. Y el 2017 también, en Chile, hubieron 505 fallecidos, lo cual el rango etario se encontraba en las mismas condiciones que el anterior. Bueno, las vías de contagio del VIH principalmente se caracterizan por ser relaciones sexuales sin el uso del condón correctamente y el compartir jeringas y agujas en consumo de drogas por vía intravenosa. Y la tercera forma es de una mujer embarazada que vive con VIH a su hijo, que se lo puede transmitir, y esta transmisión puede ser a través de la placenta durante el parto o al amamantar a su hijo por medio de la leche materna. La tuberculosis ahora, las personas infectadas con este bacilo tuberculoso tienen un riesgo de enfermar de tuberculosis a lo largo de la vida de un 5 a 15%, donde estas personas inmunodeprimidas, por ejemplo las que padecen desnutrición, VIH o diabetes, los consumidores de tabaco también corren un riesgo más superior de enfermar. Y la tuberculosis siempre ha estado presente en el mundo. En el año 2018 la cifra más relevante fue de en Asia sudoriental de 44% de los nuevos casos, seguida por la región de África en 24% y el Pacífico Occidental con 18%. Bueno, los datos epidemiológicos principalmente es una de las 10 causas principales de muerte en el mundo. En 2018 enfermaron por tuberculosis 10 millones de personas, de las cuales 1,5% fallecieron a causa de la enfermedad. Y hubieron entre ellas 250.000 y 1.000 personas con VIH. La tuberculosis es la causa principal de muerte con personas VIH positivas, y esta incidencia de tuberculosis en el mundo se reduce un 2% al año aproximadamente, y esta cifra debería aumentar al 4 o 5% para poder alcanzar las metas de poner fin a la tuberculosis. Los datos epidemiológicos en Chile nos dicen que la tasa de incidencia de tuberculosis fue de 15,6
casos por 100.000 habitantes para el año 2017, lo que corresponde a un total de 2.740 casos, de acuerdo a la definición de la OMS. Y la tasa de mortalidad específica que encontramos fue que se mantuvo un tiempo, pero después va disminuyendo. La tuberculosis y el VIH, resulta importante recalcar que las personas con VIH tienen 20 veces más probabilidad de desarrollar tuberculosis activa que las VIH negativas. En el año 2015 hubieron 1,2 millones de personas, 11% de los 10,4 con tuberculosis activos eran seropositivas. Bueno, y ese mismo año murieron de tuberculosis aproximadamente 390.000 personas que eran seropositivas, donde el 75% de ellas correspondía a África, según la OMS. Y esta combinación de la infección por el VIH con la tuberculosis resulta dramáticamente letal, ya que acelera la evolución de una u otra enfermedad. Y en 2018 fallecieron unas 251.000 personas por tuberculosis asociada al VIH, y este mismo año se registraron unos 862.000 casos nuevos de tuberculosis con personas con VIH positivas, donde el 72% de ellos pertenecía a África. En cuanto al tratamiento de tuberculosis en conjunto con VIH, se ve la administración de fármacos tuberculostáticos, los cuales se verán principalmente la isoniazida representada por una H, la rifampicina representada por una R, la piracinamida representada por una Z y la etambutol representada por una E. Asimismo, en los antirretrovíricos se ve normalmente el uso, cuando solamente hay VIH, de inhibidores de la proteasa. Pero en estos casos se ve más el uso de los FB, los cuales corresponden a los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos. A diferencia de un paciente sin VIH, se recomienda en estos casos, cuando hay tuberculosis, prolongar el tratamiento hasta 9 meses con los 4 fármacos antes mencionados, H, R, Z y E, en los 2 primeros meses. Luego, a lo largo de 7 meses, se administrará solamente H y R. Las interacciones entre los fármacos antituberculosos y antirretrovirales constituyen uno de los principales problemas en la población de VIH, ya que se debe evitar la administración en conjunta de los fármacos R y los inhibidores de la proteasa, ya que ambos se metabolizan por el citocromo P450, por lo que se intenta recurrir a regímenes con inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos FB, o si no es posible por el perfil de resistencia del VIH, sustituir la R por rifabutina. En cuanto a las medidas, bueno, actualmente se recomienda el tratamiento prioritario de la tuberculosis, ya que un tratamiento simultáneo inicial no es una buena opción, dado que el número elevado de pastillas que hay que administrar dificulta la adhesión del paciente, facilitando la intolerancia digestiva y complicando notablemente la identificación del fármaco, el cual es específicamente responsable de toxicidad cuando ésta se representa. Por esto, se pospone, si es posible, entre 4 y 8 semanas el tratamiento antirretrovírico en aquellos pacientes en que está indicado. En el momento de simplificar la rifampicina más isoniazida, se puede iniciar el targa con 2 inhibidores de la transcriptasa análogos a los nucleósidos y también con efavirenz, con la precaución de aumentar la dosis de efavirenz a 800 miligramos por día. Con respecto a las medidas profilácticas de la tuberculosis, en nuestro país tenemos el Programa de Control y Eliminación de la Tuberculosis, o PROCET, que es un programa de salud pública de alcance nacional que busca reducir la mortalidad por tuberculosis. Para ello se realizan quimioprofilaxis, que consiste en la administración precoz de un tratamiento antituberculoso con el fin de prevenir la infección en los individuos con alto riesgo de contagio, que corresponde a quimioprofilaxis primaria, así como también evitar el desarrollo de una enfermedad en aquellos que han sido infectados recientemente, que sería una quimioprofilaxis secundaria o tratamiento de la infección tuberculosa latente. Cabe destacar que siempre debe descartarse una infección activa antes de iniciar una quimioprofilaxis, con radiografía de tórax, vaciloscopías y cultivo para micobacterias según corresponde. La quimioprofilaxis se realiza en forma autoadministrada, preferentemente con isoniazida diaria durante 6 meses o durante 9 en personas con VIH. Esto puede reducir la progresión a enfermedad desde un 60 a un 90%, además sus efectos adversos gastrointestinales y de daño hepático son poco frecuentes. Otro fármaco de efecto similar es la rifampicina, de administración diaria durante 4 meses. Además, se ha demostrado la efectividad de esta junto a piracinamida, de administración diaria también durante 2 meses en pacientes coinfectados con VIH. Los pacientes que han estado expuestos a Mycobacterium tuberculosis resistente requieren piracinamida y etambutol o levofloxacino entre 6 y 12 meses.
Los sujetos de quimioprofilaxis son los recién nacidos de madre con tuberculosis pulmonar bacilífera, hayan o no recibido vacunación BCG al nacer y sin evidencia clínica ni radiológica de enfermedad. Los niños menores de 15 años, contactos de casos de tuberculosis pulmonar bacilífera. Las personas infectadas con VIH con evidencia de infección tuberculosa, ya que la infección por VIH es el factor de riesgo más importante en la progresión a tuberculosis. En grupos de cualquier edad con evidencia de infección reciente, y también puede administrarse en pacientes con uso de inmunosupresores, como terapias biológicas o fármacos, ya sea por patologías oncológicas, reumatológicas, inmunológicas u otras que cursen con deterioro inmune de la línea celular, principalmente de linfocitos. Se debe tener en observación la aparición de signos o síntomas sugestivos de toxicidad, como el dolor abdominal, las náuseas, los vómitos, la anorexia, la astenia, la ictericia y la coluria. Y está contraindicado en enfermos con tuberculosis, en individuos con antecedentes de daño hepático secundario a isoniazida, o también en aquellos que presentan reacciones adversas a este fármaco, o en pacientes con insuficiencia hepática descompensada. También encontramos la inmunoprofilaxis o vacunación con Mycobacterium bovis atenuado o Bacillus calmette-guerin, usada con frecuencia en países donde la tuberculosis es endémica. En Chile es obligatoria y está incorporada en el Programa Nacional de Inmunizaciones. Esto protege a los niños y niñas, es menos eficaz en adultos, de las formas graves de tuberculosis como meningitis tuberculosa y tuberculosis diseminada y previene la muerte por estas causas. La dosis a inyectar es de 0,05 mililitros y está indicada para recién nacidos con peso igual o mayor a 2.000 gramos, en menores de 1 año no vacunados al nacer, y también en contactos de pacientes con tuberculosis confirmados con bacteriología en menores de 5 años al término de la quimioprofilaxis. Desafortunadamente, al tratarse de una vacuna viva atenuada, no se puede administrar en pacientes inmunodeprimidos, como en aquellos con infección por VIH, ya que la activación de los linfocitos TCD4 ante estímulos antigénicos podría facilitar la replicación viral. En cuanto a medidas profilácticas de VIH, se encuentra la profilaxis preexposición, o PrEP, una combinación de tenofovir y emtricitabina, que son antirretrovirales vendidos como Truvada, para aquellos con un elevado riesgo de contraer la enfermedad a través de relaciones sexuales o consumo de drogas inyectables, reduciendo en un 74 a 99%.